Conexiones, programa de coaching, constelaciones y nuevas tendencias en el campo de las relaciones humanas, las organizaciones y el despertar de conciencia. Si saltas vives. Con la conducción de Verónica Guirguet. Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro. Hola, hola, hola. Buen martes para todos. Ya estamos acá con todo en Conexiones, en otro programa de Conexiones. Hoy acompañada del Master Coach, Oscar Anzorena. Él es director de DPO Consulting. La invitación es a que nos hable y nos cuente un poco de qué trata su último libro. Me pareció apasionante. Por supuesto, él me lo hizo llegar y ya me lo devoré. El libro se llama Leader Coach y habla más que nada de qué está pasando en las organizaciones en el día de hoy y cuál tendría que ser la intervención del líder actual en estas organizaciones que estamos viviendo hoy, en esta nueva etapa del mundo, ¿no? Ahora sí, les voy a presentar a Oscar Anzorena. Él es director de la Escuela de Liderazgo y Coaching de DPO Consulting, donde brinda servicios a empresas e instituciones a nivel nacional e internacional. Dirige la carrera de coaching personal y organizacional, avalada por ACOP, FICOP, ICF y AEAPRO. Es licenciado en comunicación y máster en programación neurolingüística. Está certificado como Master Coach Ontológico Profesional por ACOP y FICOP. También está certificado por ICF. Dirige los postítulos en Coaching Avanzado y Constelaciones Sistémicas en la Práctica del Coaching. Es autor de los libros Maestría Personal, El Camino del Liderazgo, El Arte de Comunicarnos y Teoría y Práctica del Coaching Ontológico Profesional. Y a este listado vamos a agregar el de Leader Coach. ¿Cómo estás, Oscar? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Un gusto, una alegría estar acá contigo. Bueno, contanos, es un bebé, recién está en pañales, ¿no es cierto? Recién salidito. El libro Leader Coach salió, sí, hará un mes, digamos, hará un mes que está en las librerías y por suerte está caminando muy bien, muy contento con eso. Bien, contanos, ¿cuánto tiempo estuviste trabajando para que hoy nosotros podamos leerlo y podamos tener todo este material tan rico y tan nutritivo, tan interesante? De escritura del libro, todo el 2018. Pero en realidad te puedo decir que esto comienza ya hace más de 10 años. Te cuento un poquito la historia, digamos. Ahí hay una anécdota en la introducción del libro, que yo cuento que, bueno, yo trabajo como instructor, dando cursos en las empresas, en las organizaciones, hace más de 20 años. Ya soy medio un veterano. Entonces, los temas que siempre, digamos, han cruzado todos estos procesos de cambio a nivel de las organizaciones, hay dos temas claves, que uno es trabajo en equipo y otro es liderazgo. Son temas que permanentemente salen porque en todos estos procesos de cambio, transformación organizacional, te diría que son dos temas transversales. Yo cuento ahí una anécdota que hace muchos años, trabajando con los gerentes de una empresa, trabajando el tema de liderazgo, trabajamos, digamos, con distintos abordajes, ¿no? Yo te hablo ya en la década del 90 todavía. Entonces surgió la pregunta un poco, ¿cuáles eran los ejemplos que ellos podían tomar como ejemplos de liderazgo? Y bueno, empezaron a surgir distintos ejemplos y alguien plantea que para él el ejemplo importante es Hitler como líder. Y eso generó un debate muy acalorado, porque algunos se empezaron a poner mal, ¿cómo puede ser? Bueno, y la persona que traía esto como ejemplo, lo que planteó es que él, planteaba esto basado en las distinciones de liderazgo que había aprendido. Es decir, él decía, mira, a nosotros nos han enseñado que el líder es aquel que ejerce influencia en sus seguidores en función de lograr un objetivo. Y en función de esa definición, digamos, Hitler era un tipo que ejercía influencia, que tenía miles de seguidores y que, bueno, que avanzó hacia un objetivo. Obviamente, bueno, se fue todo un debate y a mí eso me quedó picando, porque yo digo, bueno, ¿qué es lo que estamos enseñando? Y a partir de eso empecé a profundizar. Me di cuenta que todas las teorías y todos los abordajes del tema del liderazgo que estábamos llevando hasta ese momento, evidentemente estaban
nos estaban conduciendo a un lugar que no solamente podía ser peligroso, sino que además no estaba dando cuenta de los desafíos del mundo de las organizaciones en este momento. Porque la pregunta que yo me hacía es ¿por qué hay tantos cursos de liderazgo, tantos libros de liderazgo, tantas teorías del liderazgo y tan pocos líderes? Porque en las organizaciones si hay algo que falta son ejemplos de liderazgo. Y a partir de eso, bueno, yo empecé a profundizar, a investigar, a ver distintos autores. Y llegué a un autor que de alguna manera planteaba con bastante más claridad que la que yo tenía en ese momento lo que yo venía intuyendo, ¿no? Es un autor que se llama Ronald Heifetz, que es un catedrático de Harvard. Y él cuestiona justamente este tema de la influencia, ¿no? Sí. Y él dice que si solo tomamos el tema de la influencia como distinción del liderazgo, lo que dejamos afuera son los valores. Es decir, ¿para qué ejercemos esa influencia? Es decir, que esa definición serviría tanto para Hitler como para Mahatma Gandhi, como Martin Luther King o para Jesús. Es lo mismo, porque todos tenían seguidores, todos ejercían influencia. El problema es ¿para qué? Y ahí a mí se me empezaron a aclarar los temas. Hice toda una investigación de las distintas teorías que había en ese momento. Y yo lo que me di cuenta que más allá de la diversidad de esas teorías, todos tenían algo en común, que yo denominé el paradigma de la influencia. Sí. Entonces yo dije, bueno, en realidad lo que hay que hacer es salir de este paradigma, no crear otra teoría distinta dentro de lo mismo. Entonces me planteé que lo que tenía que ser distintivo de ese paradigma era justamente el para qué ejercíamos el liderazgo. Es decir, que lo que tenía que tener el corazón de ese paradigma eran justamente los valores. Entonces yo lo denominé a eso el paradigma del desarrollo personal y organizacional. Es decir, que definimos, o al menos yo empecé a definir el liderazgo, aquel que trabaja para agregar valor a la gente con la cual convive y comparte sus tareas cotidianas, digamos, ¿no? Que el líder no es aquel que tiene más seguidores, sino aquel que se compromete con generar nuevos líderes. Esta sería la gran diferencia. Y de ahí arranqué. Este sería el Leader Coach, ¿no? Este que sería nos el Leader propones Coach. En el libro. Sí, yo hice un primer esbozo de esta teoría en el libro, en mi primer libro, que es Maestría Personal, El Camino del Liderazgo, y hice un primer esbozo porque estaba justamente desarrollando esto y lo estaba llevando a la práctica. Y te diría que después de 10 años de ir trabajando con organizaciones, con empresas, etcétera, etcétera, en un momento sentí que esto ya había tenido un nivel de madurez que lo podía plasmar en un libro. Por eso te decía que un poco la historia tiene un montón de años, más allá que el tiempo de escritura, fue un año durante el año pasado, ¿no? ¿Cómo sería el comportamiento en un entorno organizacional de este Leader Coach? La primera distinción que yo te diría para poder abordar esto es hacer una diferencia entre el puesto que ocupa alguien y cómo lo encarna, ¿no? Uh-huh. Porque, viste que decimos, bueno, el líder de la organización, el líder de, no sé, la banda de narcotraficantes, sí, el líder de la barra brava, como si fuese o el líder de un equipo, porque por ahí es el jefe, digamos, exacto, ¿no? Es decir, como asimilamos el puesto o el lugar o la función con este tema del liderazgo. Entonces, yo creo que hay que como dividir esto, digamos, distinguir. Digamos, una cosa es el lugar que ocupa, si es el jefe, si es el gerente, si es el dueño de la empresa, o si es el presidente, o lo que sea, la función que ocupa. Y por otro lado es cómo la ocupa, desde qué rol, de qué manera. Porque bueno, yo creo que muchísimos de nosotros hemos experimentado estar en un equipo de trabajo y que funciona de una manera y por ahí cambian el que conduce, cambian el jefe y el equipo empieza a funcionar de otra manera. Sí. Y la función es la misma, la descripción de tareas es la misma, pero sin embargo la gente interactúa distinto, se relaciona diferente, se compromete de otra manera. Bueno, y ahí la diferencia está cómo hago lo que hago, de qué manera uno encarna ese rol, desde qué rol encarna esa función. ¿Bien?
Entonces, la misma tarea de conducción puede ser encarnada en un lugar de jefe tradicional, que da órdenes, que controla, que tiene una relación vertical, Sí. o desde un rol de liderazgo, ¿no? Esta es la primera distinción, es decir, que la función no hace al liderazgo. Uno puede ser jefe sin ejercer el liderazgo, y también muchas veces se puede ejercer el liderazgo sin tener un cargo así jerárquico, ¿no? Y ahí nos introducimos en otra distinción, que es el poder formal y la autoridad que te da la gente. Es decir, uno puede ejercer esa función desde el poder formal que te da La organización, la estructura, o por ejemplo, si estuviéramos hablando a nivel político, si el voto de la gente, Claro. o un ministro, bueno, tiene un poder formal, o un presidente, un poder formal. Ahora después, ¿la gente le adjudica liderazgo o no le adjudica liderazgo? Qué interesante esto, ¿no? Porque pasa mucho en las empresas que el jefe baja línea, como se suele decir, y no pasa nada, ¿no? Y ¿Viste? por ahí... Es esa frase que muchas veces se escucha que dice, acá el que sabe trabaja y el que no es jefe. Sí. ¿Viste? Entonces, esa frase te define con mucha claridad y mucha crudeza esta idea de que la gente dice, este es jefe, pero yo no le doy autoridad. Exacto. Tiene el poder, porque el poder se lo da la empresa, digamos, ¿no? Pero yo, como su subordinado o miembro de su equipo, la verdad que no le doy autoridad. ¿Y qué tendría que pasar o qué tiene que pasar para que la gente empiece a darle autoridad a este líder? Bueno, uno se gana la autoridad de la gente. ¿Y se la gana con qué? Se la gana con su ejemplo, con su ejemplaridad, demostrando en la práctica una conducta profesional y una conducta personal. Y demostrando que esa persona, desde esa función, digamos, de jefatura, le agrega valor a la gente. Hay algo bien claro que muchas veces en las empresas se da, que es la alta rotación. Por ejemplo, esto es algo muy típico de las empresas de sistemas, donde los que trabajan son chicos muy jóvenes, Sí. que saben mucho de temas de sistemas, y las empresas se los disputan, Sí. digamos, ¿no? Y los chicos no es que dicen, yo me quedo acá por 25 años, sino que saben que pueden conseguir rápidamente trabajo, en cualquier empresa va a tener más o menos los mismos sueldos, los mismos beneficios, y lo que hace que retenga es esta lealtad a la persona con la cual trabaja. Esta idea de que esa persona que hoy es mi jefe me agrega valor, me ayuda a crecer, me acompaña a desarrollarme personal y profesionalmente. En consultoría hay un dicho que dice, muchas veces la gente no renuncia a la empresa, sino que renuncia al jefe. ¿Cierto? Claro, totalmente. Entonces, si la gente le da autoridad a esa persona que conduce, le da autoridad, ¿por qué? Porque lo reconoce, porque siente que le ayuda a avanzar, que lo ayuda a desplegar su conocimiento, su potencial. Bueno, ahí es que se va ganando esa autoridad, en la práctica concreta, ¿no? Esta definición es como que estuviera más conectada con el servicio, con el dar, ¿no es cierto? Esta definición de líder. Totalmente, exactamente. Desde esta definición, desde este paradigma del desarrollo personal y organizacional, el que asume la función de conducción desde el liderazgo, lo asume con una fuerte vocación de servicio, de no solamente de lograr los objetivos, sino también de desarrollar a la gente, ¿no? Quien conduce desde el liderazgo tiene que tener permanentemente una doble mirada, es decir, una doble atención. Por un lado, a los objetivos, a los compromisos organizacionales, a lo que uno se compromete a lograr como equipo de trabajo, y por otro lado, esta mirada a las personas, a los seres humanos. ¿Qué le pasa? ¿En qué lo puedo ayudar? ¿Cómo puedo aportarle valor que esa persona destrabe las cosas que muchas veces nos están trabando en el trabajo, en las relaciones, en los vínculos, en los temas emocionales? Digamos, que esa persona tenga las competencias para ayudar al crecimiento de las personas, del equipo y de la organización. Y ahí justamente entra el tema del líder coach. ¿Por qué? Porque desde esta perspectiva nosotros planteamos que quien lidera tiene que tener las competencias de un coach. No de un coach profesional, digamos, pero sí algunas competencias del coach desde el lugar de acompañar y facilitar el desarrollo de las personas. Uh-huh. En una parte del libro vos
hablás de aprendizaje y capacidad de acción. Ujú. Y esto realmente lo subrayé 3 veces. Ah, mira. Porque es muy interesante este modelo de abordaje en las organizaciones. ¿Querés contarle un poquito a la audiencia de qué trata esto de aprendizaje y capacidad de acción en una organización? Bien, a ver, estamos en un mundo en permanente y constante cambio, en permanente transformación del mercado, del mundo, de la competencia entre las organizaciones, etcétera, etcétera. Y eso implica que permanentemente necesitamos estar generando nuevos aprendizajes, ¿no? No solamente aprendizajes técnicos, sino muchas veces también aprendizajes que implican cambios personales, ¿no? Sí. De cómo yo me comunico, cómo establezco relaciones, cómo genero los vínculos, cómo manejo mi propia emocionalidad, cómo genero emocionalidad grupal con la gente en la cual trabajo, y esa capacidad de aprendizaje claramente incide en nuestra capacidad de acción, digamos, ¿no? Ahí está el vínculo, ¿no? Es decir, poder generar esta competencia de aprender a aprender, ¿no? Es decir, y quien lidera debería tener estas competencias de que cuando ve que alguien, por algún motivo, que generalmente no son motivos técnicos, digamos, mi experiencia en organizaciones es que el 80, el 90% de los temas son temas personales o interpersonales, o temas de emocionalidad, de desmotivación por algún tema, no son temas que la persona no tenga esa capacidad técnica y por eso se trabe. Entonces, de ahí digo que quien conduce debería poder observar, digamos, a dónde a esa persona se le está trabando el serrucho, por decirlo de alguna manera, y poder ayudarlo a destrabar eso, ¿no? Ver qué está pasando, ¿no? en ese equipo, en ese entorno que le está pasando a la persona. Exactamente. Por un lado, esa observación, esa escucha. Nosotros trabajamos mucho en esto de acompañar a los equipos de jefes, de gerentes de las empresas, a incorporar estas competencias del coach. No para que sean un coach profesional, porque eso es otro recorrido mucho más largo, más profundo. Nuestra carrera tiene 2 años, digamos, y implica toda una serie de cosas. Pero sí tener algunas competencias para poder observar a las personas, para observar a los equipos, es tener una mirada sistémica, global, de qué pasa. Porque cuando yo miro a la persona, miro al individuo, miro a la persona. Así qué tipo nosotros decimos en el coaching, qué tipo de observador está haciendo esa persona. Pero cuando miro lo grupal, el equipo, lo sistémico, miro también lo interpersonal, cómo las personas, no solamente la persona, sino lo interpersonal, qué pasa en ese vínculo, ¿no? Esa relación. Y esa es como otra mirada, poder también escuchar y tener las habilidades para destrabar que la cosa pueda seguir fluyendo. ¿En función de qué? En función del logro de los objetivos grupales, ¿no? Claro. También mencionás esto de la gestión desde el miedo o la gestión desde la confianza, que entiendo que tiene que ver con una emocionalidad de fondo que puede llegar a vivirse en un entorno laboral, ¿no es cierto? Y que de alguna manera nos condiciona a actuar de una u otra forma. Claro, totalmente. A ver, nosotros del coaching decimos que la emocionalidad es una predisposición para la acción. Sí. Es decir, que desde una emoción hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer, ¿no? Si yo estoy muy enojado, puedo gritar, puedo pelearme, puedo agredir o puedo irme, pero seguramente no voy a poder razonar claramente, no voy a poder conversar, generar un diálogo, no voy a poder disfrutar de un plato de comida, no voy a poder mirar un atardecer, eso no lo voy a poder hacer. No voy a poder ser creativo tampoco, y no voy a poder ser creativo. Hay muchas cosas que puedo hacer y es decir, la emoción nos predispone. E inclusive nos predispone de qué manera voy a hacer lo que puedo hacer. Entonces, eso que sirve para lo individual, también lo podemos trasladar a lo grupal, ¿no? Si uno mira, por ejemplo, no sé, un equipo de fútbol, sí, o cualquier equipo, depende de la emocionalidad en la que esté, va a funcionar y va a lograr mejores resultados o peores resultados, ¿no? Si está con miedo, si está con desmotivación, si está con desconfianza con el entrenador, seguramente va a tener un rendimiento, una performance distinta si en ese equipo hay confianza, hay entusiasmo, hay compromiso para el logro del objetivo. Son 2 cosas distintas. Entonces el tema de la emoción es un tema como central, ¿no? Ahora,
Dicho esto, podríamos decir que la emoción es algo profundamente contagioso. Rápidamente uno entra en un grupo y siente una emoción. Y todos tenemos la experiencia de entrar en una conversación y entramos con una emoción y salimos con otra emoción, ¿no? Es decir, Sí. es algo que es muy volátil Sí. la emoción y muy contagioso. Por lo tanto, cualquier persona del equipo puede contagiar emoción grupal. Ahora, lo que yo planteo es que quien lidera tiene que tener claro esto, tiene que poder observar esta emocionalidad grupal y debe tener las competencias para generar lo que yo llamo la predisposición emocional en función del logro de esos objetivos grupales, ¿no? De acuerdo a las circunstancias. Es decir, no es lo mismo la emoción que tenemos que hacer cuando nos sentamos a discutir una idea y entonces tenemos que ser creativos y tirar, no sé, lo que se llama tormenta de ideas, Sí. etcétera, etcétera. Ahora, cuando ya definimos un objetivo y nos tenemos que sentar a planificar, por ahí tenemos que tener otra emoción, más serenos, o si estamos negociando un objetivo, o si estamos emprendiendo un desafío. Cada acción puede ser más o menos efectiva de acuerdo a la emoción. Por lo tanto, quien lidera es el responsable de generar esa emocionalidad grupal. Y para eso también necesitamos otro tipo de competencias, distintas a aquellas de doy orden y controlo que se haga lo que yo digo, ¿no? Hay un camino interior del líder que tiene que ver con su desarrollo, con su propio proceso para tener esta sensibilidad, para poder liderar a otros. Claro, totalmente. Porque vos fíjate que estamos hablando de determinadas competencias y esas competencias llevan un proceso, digamos, un proceso de adquirirlas y un proceso de trabajar con uno mismo, digamos, porque si yo no conozco mi propia emocionalidad, si no puedo manejarla, difícilmente pueda generar una emocionalidad grupal. Ujú. Si yo no puedo tener una observación sobre cuáles son mis limitaciones, cuáles son mis trabas, cómo puedo hacer para seguir aprendiendo y desarrollándome, difícilmente pueda agregarle valor a la gente con la cual trabajo, ¿no? Es decir, yo parto de esta base de que nadie puede conducir a transitar un camino a otro si primero uno no lo caminó, ¿no? Por lo tanto, yo, digamos, lo que considero, y fíjate vos que en mi primer libro de Maestría Personal, yo digo, la maestría personal es el camino del liderazgo, es decir, que el camino del liderazgo se recorre de adentro para afuera. Yo primero tengo que trabajar conmigo mismo, tengo que tener autoliderazgo, ¿para qué? Para después poder trabajar con los otros, acompañar a los otros en ese mismo camino. Y eso es algo diferente a ejercer influencia, es algo diferente a dar órdenes, es otro camino, es un camino que implica mayor autoconocimiento, mayores niveles de conciencia conmigo mismo, un compromiso, digamos, de yo seguir también permanentemente aprendiendo y transformándome y ayudar a los otros a transitar su propio camino de desarrollo. ¿Cuál es? Te estoy tirando una pregunta atrás de la otra, pero creo que todos los que pudieran estar en mi lugar lo harían porque quiero aprovecharte, ¿no? Buenísimo. Desde tu mirada, desde tu experiencia, ¿cuáles crees que debieran ser los valores base Uh-huh. que tiene que tener un líder coach, ¿no? A partir de los cuales accionar? Bien, a ver, yo te puedo decir algunos valores generales, como por ejemplo te diría integridad, Claro. coherencia, pero también te diría lo siguiente, uno de los comportamientos que yo describo en el libro, así ya hablamos de 2 comportamientos, yo defino como 5 grandes comportamientos que uno podría observar y decir si esta persona está conduciendo desde el liderazgo o no está conduciendo. Uno de esos comportamientos yo lo defino como construir una visión compartida. ¿Qué implica esto? Nos juntamos para hacer un trabajo, ¿no? Y muchas veces ese trabajo tiene cosas que nos gustan y cosas que no nos gustan, etcétera, etcétera. Pero la pregunta de la visión es, ¿para qué hago lo que hago? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué estamos construyendo juntos? ¿Qué sentido tiene esto que estamos realizando, ¿no es cierto? Claro. Que es una de las tareas del liderazgo, porque cada uno puede tener su visión personal,
pero cuando trabajamos en un equipo, el equipo tiene que tener una visión compartida. Hacia dónde vamos, qué estamos construyendo, qué sentido tiene esto que estamos construyendo, con qué propósito. Y ahí entra el tema de los valores, ¿bien? Porque no solamente es qué voy a construir juntos, sino cómo lo vamos a hacer. Y en el cómo, desde cómo vamos a interactuar, qué cosas vamos a hacer y qué cosas no vamos a hacer, cuáles son las fronteras de lo que en este contrato de trabajo cotidiano, qué cosas están permitidas y qué cosas no están permitidas para nosotros, ¿no es cierto? Es decir, con qué valores vamos a interactuar. Uh-huh. Porque está permitido que yo me ponga loco y empiece a gritar. Claro. ¿Se entiende? Decir, bueno, y ahí una vez que uno consensúa esos valores, lo importante es la coherencia. ¿Bien? Entonces, cuando alguien mira a alguien que se supone que está actuando el liderazgo, tiene que ver esa visión en acción. No solamente tiene que ver un líder, tiene que ver esa visión encarnada en esa persona. Porque si la persona me dice que hay que ser íntegro, que hay que ser ético, y después yo lo veo actuar desde algo totalmente distinto, automáticamente esa persona, primero, pierde mi confianza y pierde mi credibilidad. ¿Se entiende? Entonces, yo creo que es eso, digamos, uno tiene que encarnar los valores compartidos. Lo que después lleva el equipo, ¿no? Como líder. Absolutamente. Me absolutamente. encantó. Y mi percepción es que, más allá de la percepción, es algo que ya estamos viviendo, ¿no? Y que condice con este planteo que él nos hace del Leader Coach, que es un nuevo paradigma en este nuevo mundo organizacional que se nos está presentando con tanto cambio permanente y continuo, donde lo permanente es el cambio y el movimiento, y tener que estar adaptándonos todo el tiempo a nuevas exigencias y a nuevas formas de hacer las cosas, ¿no? ¿Qué pasa, Oscar, en una organización cuando hoy en día, cuando esto sucede, ¿no? ¿Qué demanda del Leader Coach estos cambios constantes y estas formas de hacer las cosas de manera distinta que de un momento a otro van cambiando, de un mes a otro van cambiando? Mira, yo te diría que justamente estos nuevos desafíos, que cada vez son más, ¿no? Pero ya podemos decir que empezaron ya hace por lo menos un par de décadas a generar estos cambios organizacionales, son justamente los que pusieron en crisis el esquema tradicional de hacer empresa, el esquema tradicional de organizar y conducir el trabajo. Porque, digamos, en un mundo que no cambia, donde la tarea es previsible, donde el que conduce más o menos tal vez sea el que más sepa, sí. Bueno, es lógico que dé indicaciones, de orden, que controle, etcétera, etcétera. Pero en un escenario, en un mundo, en un mercado, donde los desafíos son continuos, donde los cambios son permanentes, donde la gente se tiene que ir adaptando, inventando cosas, siendo creativa, etcétera, etcétera, este esquema nos sirve. La idea es cómo, la pregunta no sería cómo hago que el otro haga lo que yo quiero, sino cómo hago para movilizar la inteligencia, el conocimiento, la voluntad y la iniciativa de todo este colectivo de trabajo. Entonces, hubo muchos estudios donde han demostrado que la gente desde el viejo paradigma aportaba entre un 20 y un 30% de su conocimiento y de su voluntad de trabajo, que hacía lo que le ordenaban claro. y con eso estaba. El desafío es otro, es decir, si alguien da órdenes y controla, no puede esperar que la gente sea creativa, que tenga iniciativa, que esté motivada, que ponga valor agregado. A lo sumo puede esperar disciplina, acatamiento claro. y cumplimiento, nada más. Ahora, si yo delego el poder, digamos, y este es otro de los comportamientos que están descritos en el libro, si, digamos, después de haber construido una visión, porque yo no puedo, o el que conduce obviamente no puede delegar poder si no hay un fuerte compromiso hacia los objetivos, ¿no? Si no tenemos una visión común, claro. si no tenemos valores compartidos. Ahora, si eso está, el que conduce puede, en función de esos objetivos, no solamente delegar tareas, sino delegar poder. ¿Poder qué quiere decir? Que en función de esos objetivos la persona le agregue valor,
le ponga su iniciativa, le ponga su creatividad, movilice toda la energía, digamos, de su equipo en función de ese objetivo compartido, ¿no? Es decir, que asuma también la responsabilidad, no solamente del cumplimiento de la tarea, sino del logro del objetivo, ¿bien? Porque ese es el tema central. Uh-huh. Pero para eso, digamos, hay que haber un contexto, digamos. Muchas veces a los consultores, a los coaches, nos llaman y nos dicen, bueno, mira, trabajá con mi equipo que está desmotivado, ¿no? Es decir, como si la motivación o desmotivación de ese equipo no tenga absoluta conexión con lo que hace o deja de hacer quien lidera, claro, ¿no? Y ahí está, digamos, muchas veces el gran desafío es demostrarle o hacerle entender que justamente su estilo, su forma, es el que, digamos, de quien conduce, es el que genera esa desmotivación de las personas, ¿no? Pero bueno, esta otra idea de que el que lidera tiene que trabajar o tiene que estar al servicio del desarrollo del otro, está vinculada con esta idea del coaching, ¿no? Es decir, nosotros decimos que el coach es quien trabaja en función del desarrollo del potencial humano, ¿no? Sí. Y esta idea de potencialidad, ¿qué sería, no? Es decir, ¿qué es el potencial? La idea del potencial es esta concepción o esta creencia, te diría, que todos nosotros, por el hecho de ser seres humanos, tenemos la posibilidad y la potencialidad de ser y hacer mucho más de lo que en este momento estamos siendo y haciendo, ¿no? Esta idea de que el hombre permanentemente puede cambiar, se puede transformar, puede seguir creciendo, se puede refundar, ¿no? O reparir, si querés, ¿no? Sí, es muy buen término, reinventarse. O reinventar, claro. Que todos tenemos la posibilidad y la potencialidad de desplegar nuestro ser y nuestro hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Si eso nosotros lo llevamos al mundo de lo organizacional y tenemos a alguien que tenga estas competencias para poder tener esta mirada, esta observación y acompañar a la gente, es decir, lo que podemos ver que ante los distintos desafíos, ante los distintos problemas que se puedan ir presentando, quien lidera puede movilizar y debe movilizar esta inteligencia, este conocimiento, esta iniciativa, esta creatividad colectiva en función de decir, bueno, a ver cómo hacemos esto y cómo podemos superar nuestros estándares de desempeño y lograr nuestros objetivos. E ir capitalizando también las experiencias como sabiduría organizacional. Absolutamente, lógico. Hay tanta información y tanta riqueza ahí. Sí, sin duda. Experiencias que sean positivas, experiencias fallidas. Claro. Todo suma si uno lo toma como un camino de aprendizaje. Bueno, muchas gracias por todo esto. Por responder cada una de mis preguntas, que estaba ávida de escucharte. La verdad que el libro me encantó. Abre la puerta a un nuevo paradigma para esta nueva etapa, ¿no? Para estas nuevas organizaciones, como decías hoy, que demandan que nosotros también tengamos un hacer distinto. Y bueno, me fascina este planteo, ¿no? Que vos nos traes de hacerlo desde el ser y centrados en el ser. Contanos, en la escuela están dando un postítulo para coaches, ¿no es cierto? Sí, yo dirijo la escuela de liderazgo y coaching de DPO Consulting, y ahí nosotros tenemos, por un lado, una carrera, la carrera de formación profesional en coaching ontológico, que se llama carrera de coaching personal y organizacional, que tiene una duración de 2 años, y también tenemos algunos postítulos de especialización ya para coaches certificados. Te comentaba un poquito antes de comenzar el programa que justamente empezamos un postítulo que se llama La corporalidad en la práctica profesional del coaching, ¿bien? Es decir, que el foco está en el trabajo desde el cuerpo, ¿no? Y desde el cuerpo y desde la emoción. Son como 3 unidades, te decía, las 2 primeras inclusive está abierto para cualquier persona que tenga la inquietud de trabajar con su cuerpo en función de su desarrollo personal, de su autoconocimiento, de tener mayor nivel de conocimiento de sus emociones y de su cuerpo. Y la tercera unidad ya está más enfocada específicamente a coaches para que lo puedan incorporar
todo este conocimiento, estas herramientas, estas distinciones a su práctica profesional. Perfecto. Se pueden anotarse en www.dpoconsulting.com. Sí, pues cualquier información que necesiten está esa web que es dpoconsulting.com, o pueden enviarnos un mail a info@dpoconsulting.com, que nosotros estamos acá en Capital. Nuestra escuela está a 3 cuadras del Congreso, ahí en Hipólito Yrigoyen y Rincón. Y el teléfono es 4954-8581. Perfecto. Y si no, yo voy a dejar los datos en la página web nuestra y también en las redes sociales. Primero para que vuelvan a escuchar la entrevista de hoy, para que la recomienden a quien crean que les puede interesar. Y segundo, para que tengan los datitos para anotarse en la certificación de postítulo. Gracias por estar acá. Otro día, si vos me permitís, te estoy invitando al aire para que vengas a hablarnos de coaching y constelaciones. Bueno, sí, cómo no, dale. Perfecto. También tenés postítulos para coaches, ¿no? Sí, otros 2 postítulos. Uno que se llama Coaching Avanzado. Básicamente son 7 meses y el foco está en entrenar las competencias del coach profesional, ¿no? Sí. Y otro postítulo que se llama Constelaciones Sistémicas en la práctica del coaching, que es algunas herramientas de trabajo en constelaciones sistémicas para llevarlas a la práctica del coaching. Me encantó. Así que te voy a invitar a que nos vengas a hablar específicamente de eso, que da para mucho. Bueno. Así que bueno, gracias Oscar por estar acá. Sé que tu agenda es acotada y te hiciste el tiempo para estar acá, así que muy agradecida por eso. Y por dejar que te disfrute un ratito. Bueno, vamos a mandarle saludos a la audiencia. Que tengan un gran martes, que descansen y nos estamos escuchando el martes de la semana que viene acá en otro programa de Conexiones por Radio Bar.rocks.